3, 2. Señora bonita, mi amigo amo de casa, sea bienvenido a una nueva edición de Desierto el Podcast. Domingo, Día del Señor, ya estamos aquí, ya venimos a mejorarle su noche. Su noche, claro que sí. Se encuentra aquí el grupo inseparable, ¿eh? El dúo dinámico. El dúo dinámico, al pie del cañón, llueva, trueno, relampaguee, hay podcast. Y sea bienvenido, le doy la bienvenida a mi compañero Jaciel. Yeah. Nunca nos hablamos de mano. What's up, my friend? Hey, ¿qué onda? Pues tarde diferente, Ringo, tarde un poco, bueno, tarde tradicional, pero diferente, ¿ok? Porque ya es tradición casi que tenemos el podcast, casi que siempre grabamos los sábados, ¿verdad? Ya sabemos lo que pasó la semana pasada, por ahí golpes de calor, golpes de acá, que no sé qué rollo, pero aquí andamos, seguimos al pie del cañón, y como lo hablábamos en la mañana, Ringo, seguimos, ¿ok? Y pues, sean bienvenidos a otra emisión de su programa favorito, dominical, que es Desierto el Podcast, o como también lo conocemos como la terapia teológica. Okay. ¿A dónde ir y hablar de ciertos pensamientos que tienes en las noches? Oye, caer al podcast. ¿Ok? Suelto en Desierto el Podcast. Exactamente, ¿verdad? Y pues, Aringo, creo que hay que mencionar lo evidente, que estamos casi que en el horno con los 3 jóvenes hebreos, porque, caray, está horrible el calor, en serio, está horrible. ¿Cómo lo estás pasando, Aringo? Caluroso. Como que llega un momento en el que como que el aire acondicionado no se da abasto. Es cierto. Y como que dice, mejor me voy de vacaciones. Y se apaga. Me pasó eso. Ray. Sí, norte de México, Bienvenidos a Tamaulipas. Clima mágico, ¿no? Clima hostil, clima mágico, desierto. Es cierto, es cierto. Exactamente, clima mágico, clima hostil, clima de valientes. La verdad, porque no sé qué le pasa al mexicano que digo, ¿sabes qué? Está horrible este clima, ¿sabes? O sea, o está bien caliente o está bien frío. Entonces, vamos a vivir aquí. ¿Qué te parece, vieja? No, pues sí, vamos a quedarle aquí. O sea, está bien loco porque, fíjate, mi abuelita creo que, si no me equivoco, es de Coahuila, si no me equivoco. Okay. Sí, si no me equivoco. O sea, no son de aquí, Vallehermoso. Pero le preguntábamos por qué se vino para Vallehermoso, Tamaulipas. Y ella dice que cuando era joven, pues escucharon que estaban regalando tierras aquí en Tamaulipas. Dice, mijito, la peor decisión que hice en mi vida. O sea, llegamos y literalmente la tierra, pues estaba vacía, o sea, no había nada, casi como en la creación, la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, porque de plano era puro monte, pero bueno, así eran las épocas en antaño, ¿verdad? En el anterior, siglos, que de repente el señor al esposo se le ocurría algo y era, pues bueno, ya que, ¿verdad? Y se iban a vivir debajo de un mezquite o lo que sea, ¿verdad? Pero bueno, sí, estamos en un clima hostil, un clima, pues muy potente, y hago la recomendación para todos los que nos estén escuchando y viendo: tomen agua, por favor, hidrátense muy bien, y también, por si están sudando como nosotros, tómense un electrolit, que es lo único que les va a regresar a la vida. Patrocínanos Electrolit. No, pero ya continuando, Ringo, con otros temas importantes, debo comentar que estoy viendo una serie, Ringo, que es la serie de The Chosen, o creo que es El Elegido, o Los Elegidos, Escogidos. Escogidos, exactamente. Y la serie, sinceramente, se me ha hecho agradable. Okay. Me ha gustado. De hecho, ya vi las 2 temporadas. Hay por ahí un escándalo ahí medio que te lo quiero comentar contigo, a ver qué opinas tú acerca de eso, ¿verdad? Pero algo que sí quiero destacar es cómo la serie sí retrata los tiempos de Jesús. Y en estas épocas de calor yo decía, wow, cómo debió haber sido estar en Israel, estar en Samaria, y ver, por ejemplo, la historia de la samaritana que va al mediodía a recoger agua. Yo decía, rayos, o sea, yo veía esa parte hace unas semanas, 2 semanas, y decía como que, no manches, o sea, imagínate ahorita, y me volteaba a ver por la ventana y decía, no, o sea, está horrible. Y la historia de la samaritana es algo bien bonita, porque pues sí nos recuerda cómo Jesús, para empezar, tiene el control de todo y sabe todo de nuestra vida, pero también, no importa lo malo que hayas hecho, siempre hay una esperanza para ti. Sí, ahora que dices eso, es muy importante conocer el contexto en el que vivían en aquel entonces. Por ejemplo, a mí siempre me llamaba la atención que cuando Jesús platica con la samaritana, Jesús dice que quien beba de él, correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Entonces dice, agua viva. Y yo dije, yo nunca he visto que el agua esté viva, ¿sí me explico? Okay. Pero como justamente están en un clima bastante hostil, bastante desértico, lo que Jesús está diciendo es que no es agua estancada, o sea, no es un pozo, sino que es agua viva, es decir, es un río, es mucha agua, ¿no? Y eso era muy valorado en aquel entonces. Si vivías al lado de un río, si conocías a alguien que tenía un río, que tenía aguas vivas y
y es más especial el agua viva. Se antoja más el agua viva Claro que sí. que el agua de un pocito, ¿sabes? Super Exactamente. X. Pero sí, la importancia del contexto y quien cree en Jesús tiene agua viva, bro. Oye, y qué bueno que estás hablando de esto del agua, porque es que todo se conecta al final, ¿sabes? O sea, el calor, Tamaulipas, el agua, El golpe la de serie calor. Chosen, todo, ¿verdad? Y sobre todo, obviamente, la palabra de Dios. Y cómo es cierto, cómo muchas veces vemos que la palabra está viva. ¿Sí explico? La Biblia es algo que está vivo. Y el mejor ejemplo puede ser justamente el agua, que es como ya lo explicó aquí el compañero, pues se refiere a un río que corre. Y hay algo bien importante porque dentro de la Biblia que siempre se hace esta comparación. En lo que es, ¿has escuchado la historia del estanque de Bethesda? Que El estaba estanque. en un lugar de Agua. la antigua Israel, ¿verdad? Por allá. Y estaba un estanque donde se creía que un ángel bajaba, quitaba las aguas y todos los enfermos, y el primero que caía ahí, quedaba sano. Y es bien increíble esto porque hace mucho escuché una historia acerca de este estanque en el cual decían, todos los enfermos estaban alrededor del estanque. O sea, era agua que estaba pues inerte, estaba inmóvil, estaba ahí simplemente y todos tenían que ir ahí, estando esperando a que sucediera el milagro. Mientras que llega Jesús y lo más impresionante es que Jesús no está en un lugar para que tú vayas a él, ¿sí me explico? Sino que Jesús va hacia ti, como si fuese el río. Eso es lo más importante o lo más impresionante que yo encontré en esa analogía, y es que mientras que antes de que Jesús viniera a la tierra, teníamos que acudir al estanque para ver si sucedía un milagro, con Jesús ya no tenemos que acudir en el estanque, tenemos que sumergirnos en el río de la presencia de Dios, que muchas veces podemos leerlo en Ezequiel, que es el río de Ezequiel, leanlo en su casita, que justamente habla y es una profecía para Israel y justamente para todos nosotros, en el cual el río se encuentra vivo y trae vida en abundancia a todo aquel que esté en el río y que esté cerca del río, que es Cristo. Sí, continuando, es bien genial porque nuestro Dios es un Dios de vida. Yes. Y a mí siempre me llamó la atención que si tú analizas el orden de la creación, Ajá. Dios primero crea las plantas y al siguiente día crea el sol y la luna. Entonces es como que diríamos que es un tanto ilógico porque las plantas necesitan de la luz del sol para vivir. Ok. Entonces eso nos dice que la luz que hacía a las plantas vivir era la luz de Dios. Wow. Porque además dice la Biblia que en el cielo no va a haber necesidad de que haya luz y de que Sí. haya luna porque Dios va a ser Dios es nuestra luz que da vida, ¿no? Ajá. Entonces es bien genial, aparte es tan genial como la palabra de Dios dice la palabra y hay. O sea, Ajá. antes no había y después Ahora. hay. Está bien loco eso, ¿no? Exactamente, no por nada. Casi siempre, cuando yo era niño y escuchaba todo esto de la creación, yo decía como que cómo surgió, cómo pasó, ¿sí me explico? Ah. Y cuando te explican eso y que te dicen, no, es que nada más Dios dijo. Dios no tuvo que hacer manualmente, no tuvo que hacer planos ni nada, simplemente lo dijo y fue. ¿Sí me explico? Y eso es bien importante porque si la palabra de Dios estaba viva antes, está viva ahorita y estará viva por los siglos. Por eso dice la palabra. Pasará lo que sea, pero mi palabra va a permanecer. Y cada vez, creo que a ti te ha pasado, Aringo, que lees un pasaje en la Biblia que has leído chorrocientas veces y por alguna razón, ese día que lo volviste a leer, dices, chirrión, Caray. esa no me la sabía. Chirrión. Entonces como que esa no me la sabía, a ver otra vez y vuelves a leerlo y te das cuenta que es como si la palabra o como si la Biblia supiera tu contexto y supiera lo que está pasando en tu vida, y justamente es ahí donde dice, bro, necesitas esto. Y tú, gracias, un electrolit. Y te hidratas y vuelves a la vida otra vez y sigues corriendo. O sea, es bien genial. ¿Eso no sé si te ha pasado? Sí, es bien loco cuando pasa o cuando, como decía anteriormente, cuando analizas el contexto, cuando Ajá. conoces ciertas cosas. Por ejemplo, hay una predicación muy buena del hermano Yesaya, que habla acerca de la samaritana y cómo el saber un dato te hace cambiar toda la historia, toda la imagen que tienes de la historia, que esta mujer samaritana que tenía 5 esposos y con el que vivía en la actualidad no era su esposo. Ajá. Entonces, normalmente quien lee esta historia se imagina a la samaritana como la hermana de Marge, sí, así como una mujer de la vida galante con un cigarro. Se me hace que tú eres profeta, ¿sabes? Pero entonces, cuando analizamos la ley, en aquel entonces, una mujer no podía pedirle divorcio a su marido. Entonces, quiere decir que 5 veces esta mujer había sido repudiada. Entonces, eso te cambia totalmente la movida. Ajá. Y la samaritana pasa de ser una villana, digamos, a ser una víctima. Un personaje trágico. Y Jesús se apiada de esa víctima, ¿no? Está bien genial. Exactamente. Fíjate cómo volvemos otra vez aquí a la samaritana. Y es que sí, la verdad, esta mujer iba...
el saber el contexto te ayuda bastante a entender el porqué. Si no han leído la Biblia, por favor, búsquenme esa historia que va a estar apareciendo el pasaje. Es una historia hermosa y fantástica de cómo Jesús, que vamos a llegar ahorita a una verdad increíble en eso, pero ¿por qué la mujer va sola al estanque, verdad? Perdón, al pozo de Jacob a esa hora? Porque incluso Jesús dice, ¿por qué vienes a esta hora? O sea, las mujeres pues no salen a esta hora, van más temprano por los peligros que hay, por el sol, por lo que quieras. ¿Por qué va a esta hora? Y la realidad era que como 5 maridos o 5 personas habían repudiado de esta mujer, nadie la quería, porque así era la ley. Era como de, si tú fuiste adúltero, o sea, si tú eres mujer y fuiste adúltera o tuviste otro esposo, cualquiera que te toque, cualquiera que donde te sientes, eso va a estar contaminado, va a estar sucio. Y así te miraban. Incluso, volviendo a la serie, esto ya sé, muchos van a decir, eso no está en la Biblia, pero la serie te ayuda mucho a que veas el contexto. La serie de Chosen, y ves, por ejemplo, a esta mujer que está en el mercado y ella pregunta por algo y le dicen, yo no le contesto a mujeres como tú. O sea, la hacen sentir mal por su vida, ¿verdad? Cuando, pues, si tú fueras esa persona, dirías como que, pues yo a mí qué, ¿verdad? Y es bien genial cómo esta mujer llega al estanque y Jesús, porque Jesús lo sabe todo, está solo. Y por alguna razón está solo, y es porque sabe que si sus discípulos hubieran estado ahí, se hubieran escandalizado, hubieran dicho de que por qué hablas con esta mujer, que aparte de ser mujer, es samaritana. Los judíos y los samaritanos no se llevaban, otra parte del contexto, por eso es importante. Y todo esto le va dando vida a este pasaje y vas entendiendo cómo Jesús no le importa de dónde vienes, no le importa tu condición, no le importa si eres blanco o negro, si eres chino o no eres chino, ¿sí? O sea, de donde sea, simplemente Jesús quiere alcanzarte, es algo bien importante. Y lo mencionabas justamente antes de empezar, hablabas de la iglesia ortodoxa, que me dabas un dato interesante, si lo puedes comunicar aquí al público, que sí. my friend. Los cristianos ortodoxos, ellos creen que son la única iglesia verdadera. Entonces, ellos creen que cualquier otra iglesia, por ejemplo nosotros, seríamos herejes para ellos. Porque todos ellos descienden de los apóstoles. Entonces, ellos creen que son la única iglesia verdadera porque si nosotros descendemos de los meros meros. Entonces, esto choca mucho con lo que dijo Jesús, porque hay una parte en los evangelios en la que los discípulos le dicen a Jesús, oye Jesús, vimos a alguien que estaba reprendiendo demonios, pero les dijimos que no lo hicieran porque no son apóstoles, no son nosotros. Entonces Jesús les dijo, no se lo impidáis, porque quien no está en nuestra contra está a nuestro favor. Entonces, lo que quiere decir esto es que la iglesia no es una élite, o sea, no es una élite, no es meritocracia, o sea, no es una institución, sino que Jesús dijo, la verdadera iglesia son todos aquellos que creen en Jesús. Dice la Biblia, Jesús dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Exactamente, bro. Y justamente eso es lo importante, porque a lo mejor muchos de los que están ahí pueden decir, si hay algún judío ortodoxo por ahí, ¿verdad? No sé si nos escuchen o no, pero si los hay, Dios te bendiga, bro. Shalom. Shalom. Pero muchos de ellos van a decir como que no. Dios es del pueblo judío, así explico, o sea, Yahvé, Adonai es del pueblo judío y nadie más, y así era en el pasado, o sea, solamente Dios era destinado al pueblo escogido que era Israel, ¿verdad? Todo judío, pero viene Jesús y lo cambia absolutamente todo, y lo vemos cenando con pecadores, lo vemos cenando con samaritanos, lo vemos hablando con personas que nada que ver con el pueblo judío, con griegos, con un montón de personas, y por eso lo critican justamente por llevar la verdad a más allá, ¿sí me explico? Y no sé cuántas veces a ti te han criticado, Ringo, o yo sé que a mí me han criticado por eso, por llevar la verdad más allá, porque muchas veces dice la gente como que, sí, a mí dime la verdad, a mí esto lo que sea, pero hay que entender que muchas veces no quieres escuchar la verdad. Por ejemplo, cuando hablamos del ámbito de, yo qué sé, de la comunidad LGBT o del aborto o temas que son muy difíciles a lo mejor hoy en día tocarlos, la gente no se presta para hablar de la verdad, o sea, de lo que dice la Biblia sobre esto, pero sí se prestan para victimizarte o para decirte como que no, es que tú estás mal y que esto y aquello, para juzgarte, o incluso para reclamarte porque tú estás compartiendo la verdad. ¿Qué opinas sobre eso, Ringo? Dross tiene una frase, saludos a Dross, colaborador de este podcast. Dross tiene una frase que dice, la verdad tiene maneras incómodas de salir a la luz. Wow. Y eso se me hace bien loco. Hay un documental muy bueno, se llama What is a Woman, que es una mujer, en la que hay un hombre llamado Matt Walsh, en el que va a la comunidad LGBT y les pregunta qué es una mujer y ve a ver si alguien puede contestar esa pregunta, ¿no? Y sobre todo ellos que pues son quienes proclaman tanto ideología de género, identidad, ¿no? Si hay alguien que debe saber eso son ellos. Entonces,
para no ser larga, absolutamente nadie de esas personas de esta ideología es capaz de contestar esta pregunta. Y te salen cosas como que el género es una construcción social y eso no sé qué. Y es como, bro, o sea, si tú te vas a seleccionar ahorita dice lo que es una mujer. Si tú te vas a seleccionar ahorita dice lo que es un hombre. No es cosa de sociedad. Aquí en China una mujer es una mujer, es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con que la verdad tiene maneras incómodas de salir a la luz es que hay una tasa de suicidios en las personas que se cambien de género, en los niños que se cambien de género. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cosas como el cambio de género, cosas como la homosexualidad, como toda esta ideología no son naturales, o sea, no son, no te hacen feliz, simplemente estás viviendo en una mentira que sé que es difícil de admitir, pero estás viviendo en una mentira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la verdad tiene maneras incómodas de salir a la luz. La verdad, inevitablemente en algún momento vas a chocar con la verdad, ¿no? Si es que no te entregas a Jesús, ¿no? Y lo más importante, tú citabas a Dross, pero déjame cito al maestro de maestros, ¿ok? Ya, por favor. A Jesús, que justamente Jesús dice, la verdad os hará libres. Y muchas veces se juzga que vivimos en una sociedad que está reprimida por el gobierno y las masas y la élite que te quiere meter y todo ese rollo. Pero cuando te presentan la verdad de la Biblia, en ese momento tú dices, no, eso es parte del hombre blanco. O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué crees eso? ¿Sí explico? De hecho, tú justamente lo has dicho, la cosa más punk hoy en día no es decir estoy a favor del aborto, es decir al contrario. Yo creo que el aborto es un homicidio, ¿sí explico? Es la cosa más punk hoy en día. ¿Y a qué quiero llegar con eso? O sea, no quiero llegar a que seamos, sí, voy a ser así porque vamos a ser radicales. O sea, no me malentiendan. Lo que quiero decir es que la verdad hoy en día es incómoda. Y justamente en el tiempo de Jesús, eso era lo que le encantaba hacer a Jesús. Era incomodar lo que ya estaba preestablecido para crear nuevos moldes, nuevas estructuras, para que nosotros, por medio de Él, a través de Él, lleguemos a ser salvos. Y creo que ese es el principal objetivo de la palabra, de la Biblia. Por esa razón nos habla en Ezequiel sobre el río de vida. Por esa razón nos hablan en el estanque de Betesda de que, oye, ya no te limites a lo que hacías tradicionalmente, de acudir todos los días a la iglesia, todos los domingos a la iglesia, a misa, a rezar, a estar con el Padre, lo que sea, sino que vive a través de Cristo. ¿Sí me explico? Y creo que esa es la verdad más importante que el Evangelio tiene que dejarte y que la palabra tiene que dejarte. Y vivir a través de Cristo es ir más allá de decir, yo soy un cristiano ortodoxo, yo soy un judío ortodoxo, yo soy un católico, yo soy un cristiano evangélico. Es ir más allá y es vivir a través de lo que Cristo estableció. Sí, siempre que leo, hay una parte en Ezequiel, si no me equivoco, en el que Jesús habla acerca bueno, no Jesús, sino el apóstol, el profeta, habla acerca de lo que es la conversión en Jesús. Entonces el profeta está diciendo que Jesús va a darnos un corazón nuevo, que el corazón que es de piedra se va a hacer tierno, que la tierra seca ahora va a haber un montón de agua. Entonces, eso me gusta mucho porque la conversión, la fe en Jesús es más que solamente, no, pues voy a la iglesia. No, ¿sí? Pues te leo la Biblia. O sea, es un cambio radical. Estabas muerto y ahora tienes vida. Exactamente. Me encanta porque en una predicación, durante una predicación, Aarón me decía, ni siquiera sé el contexto, pero Aarón me lo dijo así: Dios ya hizo el milagro más grande, revivió a este muerto. Entonces, lo que quiero decir con eso es que la conversión a Jesús es un muerto que antes no tenía vida y ahora vive en Jesús y tiene una nueva naturaleza, ¿no? Fíjate, dijiste algo bien impresionante, revivió este muerto que dijo el hermano Rayo del Señor. Un saludo para allá, shout out para allá, que cumplió años, por cierto, muchas felicidades. Y fíjate que eso yo siempre he tenido como que esa disyuntiva, no disyuntiva, sino como que esa cosquilla, yo no sé cuál, que a veces me hace que me rasque, ¿verdad? Yeah. Y lo que creo es que muchas veces la gente cristiana o los que creemos en Cristo están, oye, pero la Biblia dice que mayores milagros haríamos nosotros, ¿sí me explico? Cuando Jesús sanó, levantó a un muerto, a una persona entre los muertos, curó a un leproso, y ¿cuántas veces tú has visto que alguien cure a un leproso en la actualidad o que le resucite a alguien? ¿Sí me explico? Pero yo creo que el mayor milagro de sanar cualquier cuerpo, cualquier cosa, es llevar el evangelio y llegar a que esa persona crea en Cristo. Creo que ese es el mayor milagro, porque justamente Jesús lo dijo: bienaventurados aquellos que sin haberme visto, sin haber estado en este tiempo, creyeron, porque ellos tienen aún, como quien dice, mayor recompensa, porque sin necesidad de pruebas lo están creyendo. Y como dijo justamente el hermano Rayo del Señor, a.k.a. Aaron,
¿verdad? Justamente como lo dijo, o sea, el mayor milagro que hizo Jesús es que ya revivió a este muerto. Justamente como dice la palabra, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y muy probablemente tú estás así diciendo, ¿a poco yo estoy muerto? Yo no he cometido ningún delito, no he matado a nadie. Pero como dijo Jesús una vez, si tú alguna vez volteaste y codiciaste a la mujer de tu prójimo, o pensaste que querías eso, o echaste una mentira, o pensaste algo malo, ya pecaste en ese momento, entonces ya estás en un delito y en un pecado. Pero lo más importante de eso es que no es que todos pequemos, sino que a través de Jesús todos podemos llegar a ser santos, que significa sin mancha, sin pecados, llegar a ser, como quien dice, aptos para estar dentro del cielo, pero solo a través de Jesús. Sí. Don't worry, my friend. Sí, es bien genial. Aparte como decíamos hace un momento que como el agua de vida, Yes. como no es agua estancada. No sé si en algún momento, Jaciel, has visto el agua estancada. Sí. Has olido el agua estancada. Y hay una parte en Isaías en el que Jesús dice, no, Dios dice, el profeta a través de Sí. Dios a través del profeta dice que las buenas acciones Ajá. de los seres humanos sin Cristo son como trapos de inmundicia. De inmundicia, exactamente. Si usted no sabe lo que es un trapo de inmundicia, lo invito a que lo busque, lo googlee, porque ese es un programa familiar, ¿no? Sí. Entonces, lo que Estamos quiero hablando decir, así es, exactamente. Lo que quiero decir con todo esto es que aún la acción que parezca más pura, más buena, sin Cristo no sirve de nada No sirve delante de Dios. Exactamente. Lo único que puede acercarnos más a Dios es Jesús, y por eso vino justamente a salvarnos y a demostrarnos que nos ama, que no es un Dios Exactamente. distante. ¿No te has topado con personas que dicen, no, es que yo soy súper bueno, o sea, yo le doy dinero a los pobres, yo ayudo cuando puedo, sí, o sea, yo soy bueno, soy buena persona, ¿verdad? Entre comillas, dentro de lo que cabe ser una buena persona, ¿verdad? Yeah. Pero si tú te quedas a pensar más, dices como que solo te falta lo más importante, que es conocer a Cristo. Y nunca he entendido la razón de por qué cuando a esas personas que son, entre comillas, buenas, se les presenta a Cristo, entonces no. ¿Sí me explico? Es como que esto no. Soy bueno, pero esto no. Y es como que, ¿por qué? ¿Sí me explico? Cuando justamente como tú lo dijiste y como dice la palabra al final, las buenas obras que hagas sin Cristo, esos son cosas que no sirven, son vanas, no sirven, son evil. Son cosas que pues, son inmundicias, o sea, que están sucias, que a Dios no le agradan, por así decirlo. Porque solo a través de Cristo, Dios el Padre puede vernos, ¿sí me explico? Dice la palabra que cuando estábamos perdidos, ¿verdad? Jesús viene a ser ese vínculo entre Dios y los hombres. Es el que viene a traernos, decir, a ver, Dios, aquí estará, te lo presento, ¿verdad? Es pana mío, ¿sí me explico? Entonces ya no hay problema. Pero si nosotros teníamos así acercarnos nosotros, sinceramente no podíamos. Y por eso Jesús es importante. Por eso es importante que tú, si te crees o si te consideras una persona buena y crees que a través de ser buenas obras vas a llegar al cielo, déjame te digo que estamos equivocados, sin un error, sino que la única manera que podemos llegar al cielo es a través de Jesús, haciendo una oración, aceptándolo en nuestro corazón y pidiéndole que nos salve. Es la única manera. Ya para ir cerrando, Yes, no sé tú. Hablábamos hace un momento de cómo Jesús nos cambia, cómo Jesús nos da una nueva naturaleza y cómo Jesús nos da una nueva identidad. Yo leía un pensamiento, un comentario acerca del Evangelio de Juan, y llama la atención cómo Juan se dice a sí mismo el apóstol amado. Y Juan en ningún momento menciona su nombre. Yo no sabía por qué, hasta que luego me puse a leer y descubrí que Juan básicamente no estaba buscando algún tipo de reconocimiento por haber escrito el Evangelio. Y aparte, imagínate, o sea, la identidad que se está dando Juan. Jesús me ama. O sea, Jesús se está identificando a sí mismo como mi única identidad. Lo único, lo mejor que hay en mí es que Jesús me ama. Entonces, cuando nosotros somos capaces de entender que Jesús nos ama, eso es nuestra identidad. El Dios de dioses me ama, ¿no? Y eso es suficiente para ser felices todos los días de nuestra vida, ¿no? Exactamente. Cuando has comprendido esto, que tu única razón en la tierra es servir a Dios y que Dios ha trazado un plan para ti y que ya murió por ti en la cruz, es en ese momento cuando dices, bro, esto es, ¿sí me explico? O sea, esto es. Aquí está. Yo siempre lo digo y lo voy a volver a repetir, que yo sin Cristo, o sea, sin haber conocido a Jesús o sin estar dentro de este recorrido, esta carrera, que es la carrera de Cristo, ¿verdad? Sin estar en esta carrera, sinceramente, mi vida no tendría ningún sentido. Ya hemos hablado otras ocasiones sobre esto, pero sinceramente, o sea, la vida, yo no entiendo, no concibo cómo la gente puede vivir sin tener nociones de que, oye, tengo que hacer esto por Dios, tengo que hacer esto por Dios, porque si no, ¿qué rollo, verdad? No entiendo eso. Pero
Los hay. A lo mejor hay quienes están perdidos y no se han dado cuenta que creen que están en un camino correcto, pero no lo están, como dice la palabra. Al hombre de sus caminos creen que son rectos, pero su fin es de perdición, es lo que dice la palabra. Más los caminos de Jesús, los caminos de Dios, son los únicos que llevan a la vida. Entonces, pues creo que ya podemos ir cerrando y culminando con estas verdades de que, para empezar, el agua de vida es un agua que corre, que fluye y que no se detiene a cualquier lugar. Así que si tú eres de cualquier lado del mundo o te consideras la persona más horrible, detestable del universo, déjame te digo que el agua de Cristo está ahí y te quiere alcanzar. Pero es tu decisión no llegar primero como en el estanque, sino querer atreverse a meterse en el agua de Cristo. Entonces, pues creo que esa es la verdad que yo puedo rescatar. Ingo, ¿tú qué verdad podrías decir acerca de esta plática terapia teológica? Sí, al final del día Jesús nos ama a todos, sin importar nuestra raza, sin importar nuestra posición económica, gracias a Dios. Yes. Sin importar dónde estemos, Jesús es capaz de sacarnos, dice el Salmo 40, si no mal recuerdo, lo leíamos el día de hoy, que Él nos hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre Peña Nieto y enderezó mis pasos totalmente. No importa cuán oscuro sea el lugar en el que tú estés, Jesús se va a atrever a meter las manos, a ensuciarse las manos para sacar a ese muerto y resucitarlo. Exactamente. Lolita Ayala. Totalmente, gran episodio. Exactamente, gran episodio. Fíjate, como quiera, no sé si tú sentiste, pero sí refrescó un poquito, ¿eh? Ya, sí. Gracias a Dios, prendimos el airecito, así que pues ya estamos aquí un poquito mejor. Pero creo que este episodio está un poquito como capiroteada, pero tenemos sí unas ciertas verdades, así que espero que hayan aprendido algo. Atrévanse a beber del agua de vida, como le dijo Jesús a aquella samaritana: tú tienes agua potable que al cabo de unas horas te va a dar más sed, pero el agua que yo doy, jamás la persona volverá a tener sed, porque el agua que yo doy no es como el mundo la da. El agua que yo doy es un agua de vida, es un agua que te refresca y que querrás tener más intimidad con esa agua, querrás que fluya más agua de ti, como lo dijo Jesús. Así que atrévete a creer en Cristo y, ¿por qué no? Toma agua en este verano infernal, que la mejor agua pues la da Cristo. Yeah, entonces, pues, ¿hasta aquí le dejamos? Hasta aquí le dejamos. Síganos Comenten en nuestras redes. Suscríbanse. Yes. Síganos en nuestras redes, como ya tradicionalmente lo decimos, en Spotify, en TikTok, en Instagram, en Facebook y en las demás plataformas. Pero lo más importante es que sigan a Cristo, my friends. Y pues si ustedes lo siguen, yo lo sigo, estamos siguiéndolo. Entonces, miren, vamos a toparnos algún día en la carrera. Eso espero. Y si el día que nos topemos, créanme, van a recibir un caluroso abrazo de su amigo y su fiel servidor, Jaciel Aguayo. De mí también. Arato Vázquez. Cuídense bastante, nos vemos, Dios los bendiga. Bye bye. Día del Señor.